Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos de temas de aprendizaje y enseñanza desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentas de recibirlos aquí otra semana en nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que me va a balconear. Seamos muy sinceros. Ay, Carlita, llevamos ya varias semanas balconeando diferentes partes de tu vida. Esta vez ya. No es tu culpa. No es tu culpa haber nacido después del 96. Y en eso se va a resumir todo este podcast. No es tu culpa haber nacido después del 96, porque hoy vamos a hablar de Generación Z. Así es. Y cómo es aprender y cómo es enseñarle a la Generación Z. Sí, cómo estamos empezando a entrar en ese mundo adulto. Porque sí, la generación Z ya es adulto. Y fíjate que yo creo que es un problema al que nos estamos enfrentando desde los millennials más jóvenes hasta la generación Z, el hecho de no querer ser adulto, el aferrarte como a tu etapa de adolescencia. Y yo sé que me veo como me veo y estoy diciendo esto, pero yo ya soy un adulto que paga impuestos y me asumo como adulto que paga impuestos. No soy un adulto chiquito, ya soy un adulto, pero luego hablamos de lo importante que es poner en palabras lo que uno es para empezar a asumirse como tal. Sí, sobre todo porque siento que se ha recorrido esta línea de la adolescencia, pero exactamente es una cuestión generacional y por ahí vamos a empezar. Claro, ¿Qué es una generación? Porque se escucha mucho este término de generación Z, millennial, centennial, pero muchos no saben exactamente cuál es el límite o cómo se define esto. Y es que hay muchas definiciones y muchas teorías respecto a cómo se dividen las generaciones, pero a ver, Carlita. Sí, y exactamente, como hay muchas definiciones, pero mi licenciatura tiene que servir de algo, vamos a hacer la definición de la RAE. Bendita Real Academia de la Lengua Española. Nos sirve para algo que es entendernos los unos a los otros de manera más... Sí, al menos en un solo término. Con un convenio. Sí, es como una especie de convenio, no son verdades absolutas. Solo lo tomo cuando me conviene. Exacto, como debe de ser. Pero aquí vamos, la Real Academia de la Lengua Española define generación como conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influencias culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común al ámbito del pensamiento o de la creación. Resumen, síntesis, gente que está próxima de edad y por lo tanto comparten contexto, comparten historia y comparten ideas. Sí. En así teoría. como me tocó ver Nicktoons y a ti te tocó ver Pocoyo. ¿Backyardigans? ¿Backyardigans? Sí, ahí vamos a empezar con las brechas generacionales bien fuertes. Y sí, esa es la definición de generación tal cual, pero hay que tomar en cuenta que hay muchas teorías de cuándo inicia una generación, cuándo acaba una generación, cuánto dura una generación. Aquí vamos a hablar de algunas en específico, como la de los economistas, demógrafos e historiadores. Lilholm. Dependiendo de por dónde lo veas, cosas diferentes hacen que se defina o no a una generación. Sí, es muy difícil definir una generación, pero más o menos algunos dicen que las generaciones, o al menos por los especialistas Lilholm y Will Strauss, dicen que las generaciones tienen 3 características, más o menos, que es que tienen creencias y comportamientos similares, ubicación histórica aproximada y sentido de pertenencia. Que eso es un poco relativo, pero pues más o menos, ¿no? Y usualmente tienen una separación de entre 20 y 25 años entre cada una. Bueno, siguiendo toda esta cuestión, vamos a decir, más o menos cuántas generaciones se aproxima que hay, o se ha teorizado que hay, o que están conviviendo más o menos en este periodo histórico, en este momento. Ajá, como desde los 90s para acá. Punto. No, la teoría va muchísimo más atrás. O sea, tipo siglo XX, sí, principios del siglo XX. Principios del siglo XX, porque es gente que en teoría sigue viva, entonces... Se me olvida que hay gente que sí está ya subiéndole a los 100 años. Sí, ya cuando pasas la barrera de los 100, ahorita ya estamos pasando la barrera de los 100 años, entonces, en teoría conviviendo están al menos 7 generaciones. Uy. Sí, ya sé, esto sí ya suena denso. Hay gente a la que le tocó ver la Primera Guerra Mundial. Sí, y a eso vamos, la generación silenciosa, que nació en teoría en 1928, entre el 28 y el 45, y que exactamente les tocaron las guerras y lo feito de todo eso. Luego están los baby boomers, que nacieron entre el 46 y el 64, en teoría. Luego está la Gen X, entre el 65 y el 80. Luego están los millennials, que se supone que son del 81 al 96, en teoría.
la Gen Z, que es del 97 al 2017, la generación Alfa, que es del 18 al 2025, 30, ¿lo están calculando? Ok, te iba a decir, dime por favor que no se han terminado todavía. No, esas ya son teorías. Todavía no se han terminado todavía de existe coser. la beta. Dicen que viene la beta, que va a ser como del 25 al 30 al 40 y tantos. Ay. Pero esa es otra cuestión que dicen, están haciendo aproximaciones o predicciones de lo que puede suceder, porque estos niños tienen 10 años. Sí, no, además, no sé, está raro la manera en la que están evolucionando cosas tecnológicas y los conflictos que estamos viviendo actualmente. Siento que van a hacer que tal vez el espacio entre generaciones se acorte un poquito. Sí, sobre todo esa cuestión que ya no estamos viviendo lo mismo, entonces, entre que sí nos podemos contar generación y no nos podemos contar generación, las cosas avanzan muy rápido. Uh-huh. Entonces, al menos esa cuestión de compartir contexto histórico está medio difícil. Y a eso vamos en segunda instancia. May, contexto histórico de la generación Z. Claro. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tan mal nos fue? Pues fíjate que no les fue tan mal, o sea, bueno, sí. Si lo piensas, les tocó no vivir tal cual los conflictos que se originaron desde el 97 hasta ahorita, porque me imagino que tú no te acuerdas dónde estabas cuando se cayeron las Torres Gemelas. En el kinder. Entrando al kinder. Estabas entrando al kinder, entonces no tienes realmente como ese recuerdo formativo tal cual de eso. Tal vez tampoco te acuerdas de la crisis económica del 2008, por ejemplo. No, de esa silla. Esa silla, ya te comillas. Ajá, que en México pegó diferente y en México hay otras cosas que nos definen como generación, entre las cuestiones de, pues, el clima político que se estaba viviendo, que había todavía más violencia de la que hay ahora, que eso también influyó mucho en los problemas que tiene la generación Z hoy en día en cuanto a cómo nos comunicamos y cómo sociabilizamos, porque debido a los conflictos tanto nacionales como mundiales, fueron haciendo que esta generación tuviera que crecer un poco más aislada de los unos de los otros. La generación de mis papás, por ejemplo, son generaciones que podrían considerarse baby boomers, yo tengo mis cuestiones con cómo se definen las generaciones, porque es mucho en el aspecto mundial. Uh-huh. Y no responde tanto al contexto histórico tal cual de México, el contexto socioeconómico tampoco, porque te puedo asegurar que mis papás no vivieron de esa riqueza que trajo la guerra para muchos en otros países. Bueno, lo llamaban aquí, la época de opulencia mexicana fue por los años 50, más o menos. La época del milagro mexicano. El milagro mexicano. No les tocó. No. A ellos ya les tocó la decadencia total. Entonces, ahí siento que hay unos matices en cuanto a las definiciones de las generaciones y cómo fueron marcadas, pero eso es aparte. Concentrémonos en la generación Z. Entonces, a ellos les toca ya empezar a estar más protegidos, a estar más, sí, conectados, porque ya les toca nacer en un contexto en donde el acceso al internet es el pan de cada día. O sea, yo creo que desde muy chiquita ya tuviste acceso a tecnología como computadora, tablet, teléfonos inteligentes. O sea, tu memoria más temprana no está sin ellos. Ya no te acuerdas del internet que hacía ruiditos en el teléfono. No, sí. ¿Sí? Ay, mira. Bueno, es que eres una generación Z ya más grande. Ah, sí. Bueno, aquí faltó tal vez un poco de contexto. Yo soy de la generación Z más temprana, porque yo nací a finales del 98. Entonces, sí, estoy rozando esa línea entre los Z y los millennials. Uh-huh. Estoy como en ese punto. Sí, como en ese puentecito. Ajá. A mí ya me ha tocado, pues, generación Z que ya no topan que antes no podías hablar por teléfono y conectarte al internet en la misma línea al mismo tiempo. No, yo todavía sufrí eso. ¿Todavía lo sufriste? ¿Cuál es el teléfono? Mira qué bueno, es una experiencia formativa. Al menos una experiencia común. Entonces, sí, les tocó desarrollarse en un periodo en donde los avances tecnológicos empezaron a ser cada vez más rápidos, o sea, y en donde nosotros como sociedad empezamos a cerrarnos más hacia lo individual, más que hacia lo comunitario. Te digo, a mis papás, a ellos les tocó todavía jugar en la calle, irse a ver con sus amigos, caminar de la escuela a la casa, cuando la escuela estaba en el corazón de la Ciudad de México y su casa estaba en esa.
Wow. Ajá, y que eso era súper normal, o sea, niño 6, 7 años que se fuera desde acá hasta allá, no pasa nada. La gente los cuidaba, la gente los veía y todo estaba bien. A mí ya me tocó empezar a vivir esa cuestión de irnos cerrando los círculos por la inseguridad, Sí. por el qué va a pasar, por la situación que estaba viviendo el país en ese momento. Entonces a tu generación le tocó todavía esa cerrazón más marcada, o sea, ya no, ya no comunicarse tanto, a lo mejor con los vecinos, sino con tus amigos que viven en otra colonia, estarse mensajeando, o sea, es como este contexto en donde la tecnología te conectaba, pero al mismo tiempo te desconectaba de la comunidad, y creo que es algo que se ve muy marcado, al menos en las críticas sobre todo que se le hace a la generación. O sea, tal cual, les toca vivir muchos conflictos de manera sociopolítica, pero no ser conscientes de ellos. Entonces, siento que eso los pone como en una situación bien precaria. No sé tú cómo lo sentiste, Carlita. Pues es que la cuestión con todo esto es que hablabas, por ejemplo, de la crisis del 2008 y todo eso. Creo que el gran conflicto o el gran trauma de mi generación en edad temprana fue el sexenio de Calderón, al menos en el contexto nacional. Sí, sí, Y sí. exactamente empezamos con estas cuestiones de inseguridad y sí, se cerraron muchas cosas. Por ejemplo, estas cuestiones de salir a jugar a la calle no fue parte de mi infancia, porque las padres tenían la idea de no, es muy peligroso estar afuera, entonces ya no sales. Yo prácticamente no salía a jugar en la infancia, a menos de que fuera acompañada con un adulto y en el parque de enfrente. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, eso que me dices de caminar horas para llegar a la escuela, yo no lo viví. Porque el simple hecho de ir a la papelería, el simple hecho de ir a la tortillería, tenías que estar vigilado por cualquier cosa. Puedo decir que en ese sentido es una experiencia muy común haber crecido un poco sobreprotegido, al menos en el contexto de la ciudad, área metropolitana, porque se ponía feo. Se ponía feo, y me imagino que para otros estados debió ser todavía más difícil, porque la cuestión de la inseguridad era todavía más grande, porque sí, algo que los marcó a ustedes fue el sexenio de Calderón, y, o sea, a mí me marcó, pero yo pude disfrutar un poquito más Sí, de libertad eso, antes, ajá. por lo menos durante el kinder y la Y la primaria. y parte de la secundaria. Pero no, yo Pero sí, prácticamente no, desde la primaria. ya después todo se empezó a cerrar un poquito más, empezamos a desconfiar más los unos en los otros. Entonces, bajo este contexto sociopolítico, que además ya empezamos a ver familias más pequeñas. Eso O sea, también. esa es otra cuestión. Ya es raro, o sea, para mi generación era normal que mis compañeros tuvieran de 2 a 3 hermanos, todavía. No, ya no es tan normal para mí. Ajá. Yo, simplemente el hecho de que con mi hermano me llevo 10 años, Ujú. porque lo normal era ser hijo único o tener un hermano. Sí. Y ahorita creo que es todavía más raro tener hermanos. Sí, está todavía más marcado ser el hijo único. Sí, y aún así, por ejemplo, algo que me pasaba mucho es que, por ejemplo, todos mis amigos, todos mis compañeros de escuela eran hermanos mayores, porque los padres también empezaron a tener hijos como a los 30, 30 y tantos años. Y ya después decías, bueno, soy el mayor con un hermano 10 años más chico que yo. Como que había esa barrera de decir, bueno, ya hay mucha diferencia entre los hermanos, mucha diferencia de edad, porque tenían, supongo que prepararse financieramente para tener otro hijo. Y además era la idea de, ok, tienes un hermano 10 años más chico que tú y solo tienes uno. Entonces, esa experiencia de crecer con hermanos ya no era tan Sí, tan entonces común. cuando ves todas estas cosas, entiendes por qué como generación parece que tienen más problemas para entrar en ciertas dinámicas sociales, laborales y personales. O sea, no es raro. Es la manera en la que el contexto social los hizo crecer y la manera en la que el contexto personal les fue definiendo muchas cosas, porque yo también defiendo mucho que no es que todos en la generación Z sean así, o sea, porque me he encontrado a muchos que son muy extrovertidos, que son muy sociables, pero siento que No ayuda, no coopera. un poquito los marca ese sentido, ¿no? Y que también, o sea, la explosión de nuevas tecnologías y el hecho de que la educación no estuviera evolucionando a la par que las tecnologías, también marca mucho estas diferencias que van teniendo. Porque por un lado son totalmente
alfabetas digitales, o sea, pueden manejar los equipos de manera muy fácil, pero al mismo tiempo en la escuela no les están enseñando cómo complementar esas habilidades que están adquiriendo con el conocimiento para crear pensamiento crítico. Es que ahí volvemos a otra brecha generacional. Por ejemplo, yo tuve clase de computación en la escuela primaria y secundaria. Ahorita ya no existen las clases de computación porque asumen que es algo como innato el hecho de nacer como, ¿cómo les llaman? Nativos digitales. Entonces se borró esa parte del currículum, así como de, yo asumo que sabes usar una computadora, porque ¿quién no sabe usar una computadora? Pero sí, exactamente, todavía entré en esa parte del sistema educativo donde te daban clases de computación, pero era computación muy básica. Te enseñaban a googlear, te enseñaban a usar Paint, a escribir en Word y a hacer suma y resta en Excel. Era todo. Y te das cuenta, entonces tienes ese desfase de la educación con el conocimiento que tú estás adquiriendo fuera de la escuela. Entonces, es como, las clases, el salón de clases no me está dando lo que mi intelecto me está pidiendo. Y lo que el mundo te está pidiendo. Ya cuando llegas a la adultez te das cuenta de qué es lo que el mundo te está pidiendo. Y exactamente todos estos factores hacen un perfil más o menos común entre la generación Z, que se puede dividir en características más o menos aproximadas que han notado sobre todo los pedagogos. Y vamos a hablar un poquito de eso, empezando por características sociales. Vengan. Que es que tenemos una división entre el mundo real y el mundo virtual, que al mismo tiempo no sabemos equilibrar. Nos comportamos diferentes en la virtualidad y en la presencialidad, y aparte sociabilizamos principalmente en la virtualidad. Esto ya es una barrera bastante grande porque volvemos a lo mismo, ya no es que te juntes con las personas para hablar, ya no es que te juntes con tu amigo de la colonia para salir a platicar, no, te juntas en redes sociales y tienes tu chat de amigos que se ven tal vez 2 veces al año, pero que ahí está y mandan memes todos los días. O sea, yo también soy esa, pero es por falta de tiempo porque trabajamos, no porque no queramos vernos. No, ahorita ya para nosotros es como que muy común, así como de, sí, sigo en comunicación. ¿Hace cuánto que lo viste? ¿Quién sabe? Bueno, en cuanto a contexto histórico, otra cosa que los marcó muchísimo en una etapa formativa para muchos de ustedes fue la pandemia. Sí. O sea, fueron 2 años de estar encerrados, incomunicados con el mundo exterior, y por eso justamente creo que tienden más hacia la virtualidad que hacia la presencialidad. O sea, finalmente, en un periodo muy formativo, a ti te tocó en la universidad, y a los millennials más chicos les tocó entre la secundaria y la prepa. Entonces, es como, por eso, no sé, siento que son etapas en donde si no estás conviviendo tal cual con otras personas, sí te deja... ¿Secuelas? Secuelas. Sí, son marcadas. Y a eso vamos, prácticamente todas las características sociales de la generación Z son secuelas de esa virtualidad, porque, por ejemplo, dicen gran participación social virtual. O sea, no es que no salgan a marchas, pero... Sí, pueden hacerlo desde su casa mejor. Sí, puedo firmar una hoja en .org, claro con eso. Sí. La otra es gran acceso a la información. El internet está en todos lados y tenemos acceso a la información de manera instantánea. Todo el tiempo está circulando la noticia del momento, el conflicto del momento, a quien banean en el momento. Las funas están buenas. Sí, claro que sí. La otra cuestión es gran interés por los temas mundiales, pero ahí hay una cosa bien extraña, porque somos altruistas en cierto modo, porque tenemos mucha conciencia social. Al crecer con tanta información, prácticamente te haces un luchador de todas las causas sociales, sí. Pero al mismo tiempo somos muy individualistas. Porque cada quien lucha desde su trinchera. Y desde la comodidad de mi celular. Y desde la comodidad de tu celular, sí. Otra cuestión, le requieren validación constante. Validación social constante, porque crecimos en este ambiente donde existían ya los influencers. En mis años tempranos de secundaria ya existían estas primeras personas que eran como tipo influencers de YouTube. Entonces, sí, prácticamente crecimos en la idea de estas personas son famosas, y las redes sociales me pueden dar validación social constante, y lo que yo haga en redes sociales es importante y prácticamente es mi cara pública. Sí, que también siento que se han vuelto muy conscientes de la cara que dan al público, de esta cosa performativa de convivir en internet. Sí, prácticamente tu cara en redes sociales, tu cara en internet es tu cara pública.
O sea, sí te comportas de manera diferente en redes sociales que en el mundo real, pero la cara que la gente ve o la que tú sientes que la gente ve es la que muestras en la pantalla. Y hay gente que incluso es tan grande la diferencia que los conoces en persona y son súper introvertidos. Pero grabando TikToks. Claro que pueden hacerlo. Pero que a mí se me hace curioso que están como en dos extremos. En el extremo de ser sumamente públicos haciendo TikToks o en el extremo de archivar todas sus publicaciones de Instagram y no publicar nada. O sea, solo tener la cuenta ahí para stalkear cosas. Sí, yo publico cada 1000 años. Pero exactamente se debe a lo mismo porque tanta vigilancia social, tanta necesidad de validación te causa ansiedad. De decir, ok, tengo que cuidar mucho lo que hago, mucho lo que digo, mucho lo que publico y lo que comparto. Es prácticamente que te midan... Estamos viviendo en un infierno que Foucault ideó, creo yo. Sí, ya estamos llegando a esa... Vigilar y castigar se está convirtiendo en una cosa muy real y no me está gustando, chicos, no me está gustando. Sí, ya estamos en ese punto. Ahora, características de actitud, vamos a eso. Son creativos, dinámicos, o al menos así se les considera, impacientes. Tenemos poca tolerancia a la frustración, eso lo puedo decir que lo comparto, y es por dos factores determinantes. El primero, la inmediatez de la información, todo lo tenemos en la mano. Todo lo tenemos en el celular, entonces cualquier cosa que necesites, ahí está. Y cuando nos vemos enfrentados a una situación en la que tenemos que esperar, en la que tenemos que ser pacientes, ahí empezamos a flaquear. Y la otra cuestión es la incertidumbre. También hay que hablar de que, por ejemplo, la crisis del 2008 la vivimos, luego me parece que hubo otra crisis económica en el 2012. Entonces, vivimos en incertidumbre constante de no saber qué va a suceder. Sí, y creo eso también que nos da si yo como millennial fue de no sé qué va a pasar, no sé si algún día voy a poder tener una casa, ustedes ya están en la incertidumbre de no sé si voy a poder tener trabajo. Yo no sé si puedo pagar mi gancito. Ajá. O sea, están entrando en una incertidumbre todavía más grande en cuanto a cuestiones laborales y económicas. Y no los culpo, la verdad es que el panorama se ve fuerte. Sí, está bastante... Sobre todo cuando todavía no has entrado al mundo laboral y todavía no te entra esa idea de que esto también va a pasar. Esto, como el dejar ir y tú seguir haciendo tus cosas porque mientras hagas tus cosas, las cosas van a salir. A mí me ha funcionado hasta ahora. Pero es difícil entrar en esa dinámica cuando estás viendo tantos problemas en el mundo y que adentrarte al mundo laboral está siendo cada vez más y más complicado. Pero ahorita llegamos a eso. Sí, y también de ahí vienen las siguientes dos características. Fuerte sentido de responsabilidad social y cultural, porque tanta incertidumbre también te causa la necesidad de querer intervenir en todos estos problemas de índole mundial. Aunque no salves a la vaquita marina, ¿no? Pero pues ahí está. Ay, pero son bonitas. Sí, pero solo quedan 10. La otra es fuertes conflictos de identidad. Volvemos a lo mismo. Hipervigilancia por internet, más crisis sociales y económicas constantes. Llegamos al momento de no sé qué estoy haciendo. Y jamás sabré qué estoy haciendo. Porque además les tocó vivir en una época en donde hay muchas microtendencias. O sea, cada momento cambia. Todo está cambiando constantemente. O sea, los ciclos del fast fashion, que empezaron a ser microciclos, que casi cada semana van cambiando las tendencias, empezaron también a permear, creo yo, en su sentido de identidad. O sea, porque por lo menos para mí, durante mis años formativos, teníamos estos ciclos un poco más largos, entonces podías encontrar con qué piezas querías ir formando tu identidad y las podías ir arrastrando toda la vida. Ahorita ya no es tan... Y ahorita ya no, o sea, de alguna manera como que se acostumbraron a casi estar cambiando de personalidad conforme van cambiando de guardarropa. Y cambiar de guardarropa ya de por sí es... Sí, ya parece deporte. Sí, prácticamente desechas medio guardarropa cada 2 meses o algo así. Que también, o sea, es culpa de la manera en la que se están metiendo los ciclos de consumo, las maneras en las que se construyen las cosas. O sea, no es nada más que no es que sean una generación superficial, porque todas las generaciones somos superficiales hasta cierto punto. Sí, no mientan. No, yo soy una persona sumamente superficial. Pero les tocó meterse en un esquema de consumo de la inmediatez, del cambio constante, de tener que estar moviéndose porque si no, este miedo a quedarse atrás.
Sí, es constante el miedo a quedarse atrás en todos los sentidos, incluso, y ahí vamos a otro, habilidades digitales. Ujú. Te dicen que eres nativo digital, pero el otro día me di cuenta de que no sé usar funciones de Excel. Y no es mi culpa, es culpa de la formación que tuve. No te dan clases de Excel en la universidad. Mira, no me voy muy lejos. Muchas veces cuando llegan a la oficina y les digo, bueno, checan el explorador de archivos, vete al inicio, vete a la configuración, Sí, ya sé. chécalo aquí. O sea, cosas que yo aprendí porque yo aprendí a usar una computadora cuando todavía teníamos Windows 94. Entonces, todavía tenía yo que aprenderme los nombres de las cosas, identificarlas, y fui aprendiendo y de alguna manera fui siendo autodidacta de otra manera. A ustedes ya les llegaron las cosas más hechas, más armadas. O sea, no creo que nunca te haya tocado armar tu blog con HTML. Pues es que también te llegan más armadas, más completas, pero más complejas. Ajá. Prácticamente, si antes el estándar era saber usar Word, ahora el estándar de mi generación es saber programar en Python. Estamos de acuerdo que el salto fue enorme, estratosférico y Sí, mantenerse al día es cada vez más complicado. Y justamente porque asumen que son nativos digitales, asumen que van a saber las cosas, y ustedes mismos a lo mejor asumen eso, y ya cuando se enfrentan a la realidad del léxico y el argot de la oficina, de manejar las cosas de manera digital realmente, dicen, tal vez no soy tan nativo digital como yo pensaba. Sí les sé mover a mi teléfono, sí les sé mover a la tablet, pero no estoy muy segura de cómo funcionan todas estas aplicaciones. Estás microbalconeando a todos los que has capacitado, incluyéndome un poco. Yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho. No te preocupes, May, este va a ser espacio para balconearnos a todos. No, o sea, y además uno como millennial tiene que entender que es necesario enseñarles esas cosas y enseñárselas con paciencia, no asumir que las saben. Sí, y sobre todo porque nos falta estructura. Y eso es otra cuestión. Sí tenemos adaptación rápida a los cambios constantes y tenemos una capacidad de atención diferente, reducida y diferente. Porque resulta ser que podemos usar en promedio, o se ha visto que podemos usar en promedio hasta 5 pantallas al mismo tiempo. Coordinarlas y usarlas de manera eficiente es otra cuestión, y me ha pasado y todavía me sucede, yo puedo abrir 10 pestañas en mi computadora, pero pierdo las cosas. Sí puedo prestarle atención a todo, sí puedo saber exactamente qué estoy haciendo, pero me pierdo al mismo tiempo en mi orden y en mi desorden. Sí, Sí tengo yo por eso, mi salud mental dejé de hacer eso. Debería dejar de hacerlo porque pierdo las cosas. Bueno, y por último vamos a eso, características de aprendizaje. Ahí es donde vamos a empezar a tener algunas cuestiones. La generación Z necesita práctica para aprender. La teoría es un problema para nosotros porque tenemos capacidad de atención reducida. Tantos días en TikTok están empezando a cobrar facturas. Y eso no aplica nada más para la generación Z. Siento que aplica para todos nosotros que estamos utilizando pantallas gran parte del día. No, pero para la generación Z es aún peor porque nacieron con las nacimos con las pantallas. Y nacer con pantallas agregó otro atributo a ese problema. Nos negamos a memorizar. Porque cuando tienes toda la información al punto del teléfono, al alcance de tu mano, te niegas a memorizar. Por ejemplo, incluso ya los niños se niegan a memorizar fechas históricas a veces, o batallas importantes. Yo todavía memoricé batallas importantes de México, ríos, lagos y penínsulas, pero ya no es tan común porque todo lo tienes en la mano. Si necesito saber cuándo Cristóbal Colón descubrió América, bueno, llegó a América, lo googleo. Y esa es otra cuestión. Ahí, por ejemplo, te voy a interrumpir tantito, algo que como profesores y como personas que estamos enseñando, tenemos que tener en cuenta eso. O sea, al final del día es adaptar tus procesos de enseñanza al hecho de que, ok, ya no necesitan memorizar. Tal vez es una habilidad que se va a ir perdiendo o se va a ir oxidando, se va a ir transformando con el tiempo. Pero entonces, si ya no necesito que memoricen, ¿qué les puedo dar yo de valor para que se enfrenten al mundo? Porque antes, justo el problema de mi generación es que los maestros se concentraban en la memorización y no tanto en el proceso cognitivo de llegar a conclusiones, de hacer tú tus propios análisis. Entonces creo que es un punto en donde tú como profesor, tú como persona que enseña, tienes que aprovechar el hecho de que ya tienen esa información a la mano
y entonces guiarlos a, ok, tienes la información ahí, vamos a irnos a la estructura lógica de cómo se une con el resto de la información. Vamos a hacer esos puentes para que tú puedas crear conocimiento, no nada más absorberlo. Sí, pero volvemos a la cuestión de no está avanzando el sistema educativo lo suficientemente rápido como para dejar de priorizar la memorización. Y exactamente también es otra cuestión, tenemos baja capacidad de lectoescritura. Eso es una cosa que viene también de lo mismo de tener todo digital. Estás acostumbrado todo el tiempo a trabajar de manera digital, entonces al momento de necesitar tu habilidad lectoescritora, se oxida. Si es que alguna vez la tuviste, porque estoy segura de que los Z más jóvenes... Sí los veo fallitos, en la comprensión lectora, a veces sí me preocupan. Sí, y esto se complementa con que tenemos una deficiencia educativa por la nueva modalidad o la modalidad que se tuvo que implementar de la educación a distancia. Cuando todo es digital, empiezas a tener flaquezas en cuestiones pedagógicas. Y no en todos los casos, al menos de que te hayas desarrollado completamente después de la pandemia, porque eso sí ya fue otra cuestión, pero sí, podemos empezar a ver deficiencias en la educación de la generación Z, que ahorita está entrando al mercado laboral y que se está enfrentando a los retos de un ambiente laboral estructurado y que no saben manejar, no saben cómo empezar a adaptarse a su nueva vida adulta. Pero para eso creo que mejor nos puedes hablar tú. Dime, ¿cómo es trabajar, capacitar y aguantar? Seamos sinceros, a la generación Z. Pues fíjate que todos los que han llegado aquí a la oficina han sido bastante agradables en general. O sea, yo creo que el mayor reto siempre ha sido la barrera de la comunicación. Y me imagino que es algo que traen más que nada por cuestiones de la pandemia. O sea, les dices... Llegó a haber los casos en donde les decía las cosas y sentía como que no estaban entendiendo o no me expresaban sus dudas y entonces ya después que hacían el trabajo era como, pero me dijiste que entendiste. y no habían entendido, pero es porque tampoco saben cómo comunicar esas dudas, como que les da mucho miedo equivocarse, les da mucho miedo enfrentarse a responsabilidades reales. O sea, han estado tanto metidos en cuestiones de la inmediatez, en cuestiones virtuales, que tener proyectos largos, que tener proyectos que ya requieren cierto nivel de compromiso, les cuesta mucho trabajo. Y creo que ese es el mayor punto en contra que tienen, pero como puntos a favor es que yo la verdad los encuentro como muy dispuestos a seguir aprendiendo. Y eso es algo que cuando trabajas en cuestiones digitales es muy importante. O sea, creo que las personas mayores tienen más renuencia a querer seguir aprendiendo, a querer seguir explorando herramientas, que ustedes como generación que nació ya con cuestiones tecnológicas más avanzadas, dicen, pues claro, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir explorando estas nuevas herramientas, o incluso ya dan soluciones de, oye, yo vi esta herramienta que me enseñaron en la escuela, no sé si se puede aplicar. O sea, como esa cuestión de adaptarse, encuentro que tienen una mayor adaptabilidad. Y justamente destacan en entornos como este, que son de constante cambio, que son de retos constantes. Siento que en un trabajo a lo mejor que requiere más estructura antigua, más estructura burocrática, más estructura jerárquica muy dura, es en donde les cuesta más trabajo y entonces ahí sí sienten el choque. Porque a mí por lo menos como millennial todavía se me enseñó a respetar como ciertas jerarquías y como tal pues me sé manejar en esos ambientes, aunque no son de mi predilección. Uh-huh. Pero a ustedes siento que les cuesta un poquito más de trabajo entrar en esos ambientes porque se aburren. Sí, puedo decir que es cuestión de la capacidad de atención. Ajá. Entonces, también uno como persona que los está capacitando, tienes que aprender a darles retroalimentación que realmente les ayude. O sea, porque yo podría ser la capacitadora cositas y decirles, ay, no, es que todo lo hacen precioso, todo lo hacen magnífico, mis niños, los amo. Que sí, o sea, en general todo lo hacen muy bien, pero también uno tiene que aprender a cómo darles la retroalimentación para que no se sientan mal. Porque esa es otra, o sea, yo con mis pares o con mis personas más arriba en jerarquía, no tengo problemas en decirles derecha a la flecha, oye,
¿cómo es posible? Llevas haciendo este proceso no sé cuánto tiempo. Pero con los que son un poco más chicos también es como suavizarles el golpe, así de, a ver. Los tratas blandito. Ajá, de, ya hicimos esto varias veces, ¿por qué seguimos teniendo el mismo error? O sea, es como, pues sí, tratarlos con un poco más de tacto a lo mejor, para que se vayan acostumbrando, porque también esa es otra. Ustedes apenas están entrando al mundo laboral. Entonces, como personas a cargo de ustedes, tenemos que comprender que no van a entrar en la dinámica inmediatamente. O sea, yo te puedo decir que yo llevo trabajando como desde los 12 años, porque era el asistente de mis papás. Entonces, yo aprendí a desarrollarme en ambientes de oficina y en ambientes como de cierto estrés, porque yo tomaba recados, yo les pasaba documentos, yo ayudaba a archivar a mi mamá. Entonces, estoy acostumbrada al ambiente de oficina, pero también entiendo que muchos de ustedes, cuando llegan conmigo a hacer sus prácticas profesionales o a hacer su servicio social, es su primer acercamiento a un ambiente laboral. Entonces es como apoyarlos para que entiendan que se pueden equivocar, que hay canales de comunicación, que hay formas correctas de comunicarnos, que necesito que se comuniquen de cierta manera, y normalmente son muy receptivos a eso, así de, ok, o sea, no es que no quieran hacerlo, es que no habían cachado que tienen que hacerlo de X o Y manera para que podamos seguir funcionando todos como equipo. Por eso procuro darles la explicación. O sea, no es nada más porque yo quiera. Es porque estamos trabajando toda una serie de personas, entonces necesito que las cosas fluyan de esta manera, porque de tu trabajo depende que la siguiente persona pueda seguir haciendo su trabajo. Pero, pues, uno tiene que bajarse también un poquito de su ego, un poquito de su ego de adulto, y pasarte a la mente del adulto chiquito que apenas está enfrentando esta cuestión y decir, a ver, si a mí no me hubieran entrenado a golpes, si a mí la vida no me hubiera golpeado tanto, ¿cómo me habría gustado que me explicaran? Porque también esa es otra. Si tú como líder, como persona que está llevando a una persona, no puedes decirle por qué está haciendo las cosas, ahí el problema es tuyo. O sea, estas personas apenas se están enfrentando al mundo laboral y tienes que poder enseñarles por qué están haciendo las cosas y hacia dónde se están dirigiendo. Porque ahí viene justo una de las cuestiones que ustedes mencionan que necesitan. Tener este rumbo, esta dirección, y además tener el feedback de que están haciendo bien las cosas y están dirigiéndose al lugar al que tienen que llegar. Sí, sobre todo porque, bueno, algo que pueden decir y que se ha notado es que tenemos mucha problemática al entrar en ambientes laborales tradicionales, porque tenemos problemas con la jerarquía horizontal. Uh-huh. No, la vertical. Perdón, vertical. Uh-huh. Tendemos más a la colaboración horizontal, porque exactamente necesitamos entender por qué se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, pero en un ambiente que no nos cause ese estrés inherente de... Porque hay muchos problemas a los que se está enfrentando esta generación al intentar entrar en el mercado laboral. Más allá de la incertidumbre de la que ya hablamos, estamos hablando de una generación que tiende al agotamiento mental y al burnout todo el tiempo. Sí, es que el mundo mismo ya nos está orillando a que cada vez más personas están sufriendo de problemas como depresión, de problemas como ansiedad, o sea, y también hay que ser conscientes de eso. Y algo que yo puedo recomendarles como una millennial muy joven, que está igual que tú en el puente entre ser millennial y ser centennial, es, o sea, no dejen que estas barreras los definan. O sea, hay camino más allá de la depresión, más allá de la ansiedad, más allá de las cosas que cualquier trastorno que puedas tener te está impidiendo en este momento. Hay maneras de buscar ayuda, hay cosas, la medicina moderna ha avanzado muchísimo y no está mal que pidas ayuda. Y tampoco está mal que le digas a las personas con las que estás trabajando, oye, tengo esta situación, podríamos hacer las cosas de esta manera para poder avanzar hacia el objetivo común que tenemos. Y la otra persona al mismo tiempo te puede decir, ok, entiendo que tienes esas cuestiones y podemos hacer eso, pero yo necesito que
me entregues de esta y esta y esta otra manera. O sea, es una cuestión de estar en constante ceder y obtener. O sea, la vida no va a ser perfecta, la vida no va a ser todo miel sobre hojuelas y no va a ser una vida libre de estrés, lamentablemente. Sí, no vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero vivimos en un mundo en donde podemos buscar maneras mejores para convivir con los demás, en donde podemos enfrentarnos de maneras diferentes y no nada más quedarnos con, bueno, es que a mí me dijeron que tengo tal diagnóstico, entonces pues yo no puedo eso, o es que a mí me da mucha ansiedad lo otro. Lo siento, voy a ser esa persona que les diga con ansiedad y miedo, pero lo van a tener que hacer. Sí, ya sé, y puedo decirte desde mi experiencia personal que ya entré en cuestiones del mundo laboral, tú ves el mundo y es un monstruo. Yo sí comprendo toda esta tendencia al burnout y a los problemas de salud mental, porque te hacen crecer de una manera en la que te ponen expectativas, y cuando sales al mundo de repente dices, sabes que esto es un monstruo, no puedo con mi vida, no puedo con lo que se necesita, porque aparte de todo, ya no es como que vivas en esa burbuja de la inmediatez de decir, sí, esto es lo que a mí me sucede y sé que la vida no es sencilla, pero puede progresar de esta manera. Creo que en ese sentido fue como que hicieron tal vez nuestros padres e incluso los millennials, pero aquí se suma otra cuestión, crecer en el ambiente de las redes sociales también te abre al pesimismo. Y al pesimismo extremo. Entras a TikTok y te dicen, no, tantas millones de personas están desempleadas. Y te dicen, por este y este motivo. En cualquier momento podría ser tú. En cualquier momento podría ser tú. O entras y el primer TikTok es, la inteligencia artificial está dejando o va a dejar sin trabajo a cientos de personas porque ya puede sustituir estos empleos. Ya puede sustituir estas carreras. Ya no debes estudiar esto porque, y así de repente te bombardean de información negativa, al final llegas al ambiente laboral y le tienes miedo a todo. Y sé que no es algo sano que le tengas miedo a todo, porque de repente te traba las oportunidades de lo que puedes o lo que no puedes hacer, pero también vives en esa cuestión de tener que batallar o tener que ir en contra constantemente de ese miedo perpetuo que tienes a todo, y sí repercute en lo que puedes llegar a colaborar o contribuir en un ambiente de oficina cuando entras. Con el tiempo se va haciendo mejor, aquí les voy a hablar un poco de esa experiencia, se va haciendo menos pesado, vas teniendo menos miedo en pequeñas porciones, pero sí, cuando te enfrentas por primera vez a todo esto, dices, no creo poder, no, soy un adulto chiquito. Sí, o sea, y uno como adulto, ya adulto graduado, todavía no soy adulto plus, pero soy adulto graduado, uno tiene que entender que tienes que darles la seguridad. O sea, al final del día, creo que la mayor parte de las profesiones nos movemos en un ambiente en donde no estamos haciendo operaciones a corazón abierto, ¿sabes? Sí, la mayoría. Entonces, es como, puedes equivocarte, no pasa nada. E incluso para llegar a hacer una operación a corazón abierto son muchos años de preparación para que justamente los errores sean los menos. O sea, al principio a lo mejor le recetaste paracetamol a una persona que pues no le iba a funcionar el paracetamol porque tenía otra cosa, pero no fue debido a muerte. Es que también tenemos esa cuestión, la incertidumbre y la impaciencia también te llevan al perfeccionismo hasta ciertos puntos. Y me he cruzado con ese problema en muchas personas de mi rango de edad, porque tanta vigilancia a lo que haces, tanta vigilancia a lo que haces en tu vida diaria, incluso en redes sociales, te hacen que necesites perfección o cierto grado de perfección en cada ámbito de tu vida. Y yo lo único que les puedo decir como consejo, la vida adulta es un ejercicio de dejar ir. No va a ser perfecto. Sí. Deja ir ese ensayo, deja ir ese cuento, ese TikTok, sácalo de los borradores, ya públicalo. La vida adulta es un ejercicio constante de dejar ir. Las cosas no van a ser perfectas, nunca vas a llegar a ese grado de perfección. Siempre vas a estar buscando cómo mejorar, pero no vas a poder mejorar si no dejas ir, si no te comunicas con los demás, si no dejas que los demás vean lo que estás haciendo, si no te das la oportunidad de equivocarte y de recibir el feedback. Y del lado de las personas que tenemos que dar el feedback es no ser groseros.
no pensar que la gente tiene que ser perfecta porque nadie lo es. Entonces, eso es como por ambas partes. Todos los seres humanos estamos en un constante ejercicio de estar aprendiendo y de estarnos adaptando a las diferentes circunstancias que nos está poniendo el mundo. Entonces, no es como esta lucha generacional de, no, es que los centennials, ay, no, es que los millennials. Porque siempre ha existido. O sea, la gente mayor siempre nos vamos a quejar de ciertas actitudes de la gente joven. Es un hecho. Pero también hay que tener un poquito más de entendimiento, un poquito más de apertura y decir, a ver, ¿pero por qué? Sí, lo sé, pero es que volvemos a la brecha de no somos una generación que deje ir. No podemos. Tienen que aprender a dejar ir. Sí, tenemos que aprender a dejar ir, pero al mismo tiempo también es difícil dejar ir. Y ahí vamos a eso, las expectativas laborales de la generación Z. ¿Qué es lo que más o menos como generación queremos o buscamos dentro de los ambientes o pensamos que debería tener un buen ambiente laboral? En primer lugar, balance entre vida personal y laboral. Uh-huh. Venimos de una generación de padres profesionistas, o al menos la mayoría de las personas donde sí, ya muchos de nuestros padres se graduaron de la universidad, tienen una carrera o tienen trabajos bien establecidos. Entonces, vemos constantemente lo que es batallar con un trabajo que no separa vida personal y profesional. Uh-huh. Vimos a nuestros padres trabajar 18 horas diarias y nos dimos cuenta de que tal vez no es lo que queremos. Porque vimos las repercusiones físicas y psicológicas de tener que vivir de esa manera. Y se nos dice mucho que tendemos a la rotación constante, y es verdad de que tiendemos a cambiar de trabajo cada 2 o 3 años, pero es porque siempre queremos apostar por algo más accesible, algo más flexible que nos permita no solamente vivir trabajando, sino trabajar para vivir más bien. No vivir para trabajar. Ajá, no vivir para trabajar. Y exactamente estas cuestiones son que también buscamos empresas que sean compatibles con nuestra idea de vida o con nuestros valores de vida, no solamente en cuestiones tal vez de tiempo y de flexibilidad, sino también en lo que quiero para mí, lo que siento que quiero para mí. Se me ocurren casos donde he visto personas que dicen, no, yo no quiero trabajar para esa empresa porque no es socialmente responsable, porque uh-huh. tiene cosas que no me gustan. Se me ocurre este caso que se dio del restaurante La Casa de Toño. Muchas personas empezaron o al menos de mi círculo empezaron a no ir por cuestiones que tuvieron, por ese tipo de cuestiones uh-huh. en las que dices, las empresas ya tienen una cara y nosotros somos muy conscientes de ellas. Entonces, si la empresa va con mis valores, con lo que quiero en mi vida, con la flexibilidad... ¿Te puedo decir que hay museos en donde yo no trabajaría por eso? Sí, ya sé. No vamos a balconear aquí No vamos a balconear a nadie. A nadie, pero sí. Otra cuestión es obtener experiencia. Lo que dices de que queremos constantemente aprender cuestiones nuevas, eso es verdad, porque tenemos la expectativa muy, muy abierta a lo que pueda venir después. Esto viene de la mano con el hecho de que crecimos en un mundo de constantes renovaciones tecnológicas uh-huh. y sociales. Ya no es tantas las cosas tan estáticas como antes. Yo puedo decir que, por ejemplo, yo viví ese salto enorme de tener celulares de los que se abrían, de botoncitos, a tener una computadora en mi mano. Uh-huh. Y tener ese salto tan grande en tecnología también te abre mucho la expectativa de decir, ok, o sea, yo vivo en un mundo donde Blade Runner puede ser verdad, entonces tengo que acostumbrarme al hecho de que si Blade Runner puede ser verdad, yo tengo que aprender a conducir un auto que vuela. Tienes que aprender que el futuro está lleno de posibilidades, entonces no puedes mantenerte al margen de las cosas, aunque uh-huh. no te guste. Yo puedo decir que no me gustaba la moda del TikTok, no me gustaba la moda del YouTube, pero con el tiempo... Aquí estamos. Aquí estoy. Aquí estoy grabando un podcast para YouTube y Spotify. Ya no sé. Ya y no los se puede cortos estar al van margen. A salir en TikTok. Sí, los cortos van a salir en TikTok. Ya no puedes estar al margen de las cosas y eso te hace flexible. Es un ejercicio en dejar ir, ¿ves? No es dejar ir, más bien es adaptarse o morir. Yo le digo dejar ir. Es que sí suena mejor, suena menos pesimista. Bueno, y exactamente esa cuestión de adaptarse o morir se liga con la cuestión de que queremos líderes más empáticos. Uh-huh. Nos dan miedo los adultos todavía, estoy segura que este miedo lo comparten muchos. Yo necesito que varios de ustedes entiendan que ya son adultos. Es que no pudimos, o sea, es que existen los adultos y existen los adultos. No puedo explicar esa distinción
a alguien que no tiene esa distinción intuitiva de lo que es un adulto pequeño y un adulto plus. No, o sea, yo lo entiendo, lo viví, pero necesito que en su vocabulario empiecen a asumirse como adultos. Es que no podemos y es... Mira, es una yo todavía tengo adolescencia yo perpetua. todavía tengo mis figuritas y tengo mis muñequitas y tengo mis mangas en la casa y ya soy un adulto que gasta su dinero en gustos que tiene desde que era un adolescente. Tienen que empezar a dejar ir la noción de que son chiquitos. No son chiquitos, ya varios de ustedes tienen que presentar impuestos. Ya presento impuestos. ¿Ves? Pero sí, esa cuestión es que le tenemos miedo a los adultos plus porque batallamos con ellos. Yo soy adulto a secas. Sí, adulto a secas. Porque desde jóvenes empiezas a batallar con esa brecha de, ok, si me están gritando todo el tiempo y si me enseñaron que así es el ambiente laboral, evidentemente le tengo miedo al jefe. Le tengo miedo a los adultos de más de 50 años. Yo puedo decir que es un miedo latente mío tenerle miedo a los adultos de más de 40 años. Entendible. En muchas cuestiones. Tienen a veces una regulación de sus emociones medio chistosa. Pero Mejor ya dinos que no tenemos. Sí, no tenemos. No, yo me refería a los adultos ya de 50 y más. Ah, ese es un problema diferente. Eso es un problema diferente, pero también tienen que aprender a enfrentarse a los gritos. Yo, la manera en la que aprendí a hacerlo, además de medir 1.75 y verme cómo me veo. Yo no puedo hacer eso. Aparte es, si me gritan, mi reacción automática es gritar más fuerte. Consejo ahí. O ya que me están gritando, porque en un ambiente laboral no puedes gritar más fuerte, es hablar más bajito. Okay. No permitir que se escale la situación. O sea, es que hay maneras de enfrentarse a ese tipo de situaciones que no hemos desarrollado. Y es, yo creo que una cuestión de experiencia y edad. Ahí ya nada más es el consejo. O sea, en el momento en el que les empiecen a gritar por algo, en lugar de irte al pánico inmediato, intenta pausar el pánico y pregúntate por qué te están gritando. ¿Fue tu culpa? Sí. Si fue tu culpa, es únicamente recibes el regaño y ya, no pasa nada. Vas a mejorarlo, no vas a repetir el error. Vas a echar una chilladita al baño y no pasa nada. Si no es tu culpa, entonces dejas que la otra persona termine de gritar, termine de decir lo que te está diciendo. Le dices, ok, pero eso no es así por X, Y y Z. Mientras tú estás haciendo bien tu trabajo, mientras comprendas tu trabajo y el proceso de tu trabajo, puedes defender tu trabajo. Entonces, es nada más no escalarlo y no tener miedo. O sea, la otra persona está gritando porque así se comunica. Tú no puedes cambiarlo. Pero puedes cambiar cómo reaccionas a eso. Es como dar el pasito atrás, entender si es tu culpa, no es tu culpa. Si no es tu culpa, nada más dar el razonamiento de por qué tú hiciste bien las cosas. Y aquí podemos ver bien claro cuál es el problema de las oficinas multigeneracionales. Tú me dices de esa manera y yo digo, sí, tiene lógica y lo entiendo, pero yo voy a atender al pánico. Porque mi regulación emocional es así y tanta ansiedad y tanta frustración te hace entender al pánico. Y luego tengo el otro extremo de yo convivo con mi mamá es una baby boomer, y mi mamá le digo, ¿cómo lo haces? Y me dice, ¿cómo que cómo lo hago? Pues le digo que ¿por qué está mal? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Es que ellos tienden a la confrontación. Sí, no, y, o sea, rescatando algo de lo que te dice tu mamá, lo peor que te pueden decir es que no. De una manera más golpeada u otra, pero lo peor que te pueden decir es que no. Pero aquí estamos viendo 3 maneras distintas de afrontarlo. Ajá. La confrontación, la reflexión y el pánico. Y en una oficina, cuando tienes esos 3 factores conviviendo en un solo espacio, empiezas con problemas comunicativos. Y tendemos mucho a eso porque también tener problemas comunicativos por el aislamiento, la falta de habilidades de lectoescritura y aparte ser nuevos en todo esto, lleva a que simplemente no podamos convivir del todo a veces con generaciones muy grandes, o no hacerlo sin un proceso de adaptación largo. Sí, y van a tener que enfrentarse en algún punto a ese proceso de adaptación. No podemos tener una oficina solo de personas chidas, lamentablemente. Yo quisiera decirles que sí, pero van a enfrentarse a muchos otros espacios laborales en donde a lo mejor no va a haber gente tan comprensiva. O sea, topo a mucho millennial que sus problemas de empatía tan bárbaros. Sí,
y al mismo tiempo está siendo nuevo en todo esto. Yo todavía contesto mis correos con un sipi. No debería. Gracias. Hice esto y tú me problemas porque ¿qué es eso? No, o sea, y uno los entiende ya después por el contexto, pero al principio sí es como, qué chistosos son. Pero, pues eso, o sea, tienen que ir dejando el miedo atrás. Y el miedo solo se va dejando mientras vas creciendo. Y no dejar que te consuma. Agarren tantita confianza. Si un hombre blanco heterosexual puede hacerlo, ustedes también. No es tan difícil. Eso debería ser la filosofía de vida de todos. Honestamente, hay un gringo allá afuera que cree que puede hacerlo y no tiene los estudios necesarios para hacerlo. Ustedes pasaron ya mucho tiempo preparándose, se los juro que pueden hacerlo. Nada más es como confiar un poquito más en sus habilidades y a nosotros como líderes nos toca darles la confianza para que confíen en sus habilidades. Porque las tienen. Por algo los contratamos, por algo los mantenemos en los puestos en donde están. Es porque vemos el potencial, vemos las habilidades que tienen y decimos, de girar la ardilla, verdaderamente queremos pensar que nos gira. El hámster está haciendo lo suyo en el laberinto, en esa mente. Entonces, llegaron ahí por una razón. Confíen en sus habilidades y te digo, ser adulto es un ejercicio en dejar ir. Lo vas a entender cuando pases de los 28. Yo creo que lo entendí como a los 29, 30. Entonces a mí me falta. Sí. Dejas ir. No pasa nada. Lo peor que te pueden decir es que no. O sea, verdaderamente, incluso perder un trabajo no es el fin del mundo. Explícale eso a toda mi generación, porque luego es así como de, no, sí, es que perder un trabajo es difícil, pero ahí también, o sea, una cosa que a mí me ha mantenido a flote y se los dejo como último consejo, no tenerle miedo a chambear en otra cosa. O sea, es como, pues si esto no funciona el día de mañana, puedo hacer otra cosa. Si tengo que regresar a vender libros, no me molesta. Chamba es chamba. Sí, y es que también estamos en ese momento de adaptación fatalista donde te dicen, ya no hay trabajo, no hay trabajo. Miren, a lo mejor mañana no hay mundo. Entonces, dejen de frenarse por es que no hay, es que veo en las noticias. Ustedes buscan, ustedes apliquen para ese trabajo para el que no tienen todas las habilidades. No pasa nada. Lo peor que les pueden decir es que no. Eso es un apapacho para todos los que vivimos en ansiedad constante. Sí, es que yo vivía en ansiedad constante, entonces les puedo decir, lo peor que les pueden decir es que no. Y si alguna persona les trata de manera grosera, no se lo tomen a pecho. Eso habla peor de la persona que los trató de manera grosera que de ustedes. Sí, sobre todo en cuestiones de que estás aprendiendo a vivir la vida. Uh-huh. Y todos estamos intentando sobrevivir en medio de este mundo, que está cada vez más raro. Ya no se va a acabar. Ya viví 3 fines del mundo, ya no se va a acabar. Y si se acaba, pues ya no pasa nada. Ya. Estamos haciendo lo mejor que podemos todos los días. Y pues eso, yo sé que aprender siendo generación Z no puede ser fácil, porque es estar aprendiendo constantemente, pero les admiro eso, o sea, que no se paran, o sea, buscan las soluciones, buscan seguir aprendiendo, buscan seguirse formando, y creo que eso es algo muy importante y que los hace destacar como profesionales. Sí, y sobre todo porque hablas desde una perspectiva externa, yo te puedo decir, sí buscamos crecer, sí buscamos, sí intentamos entrar y ser unas personas útiles en los puestos y en la sociedad, pero lo estamos enfrentando a muchas barreras y llegamos a ese punto de, sí lo voy a hacer, lloraré y me quejaré, pero lo haré. Sí, llorando y con miedo, pero lo voy a hacer. Sigo llorando. Por eso, llorando y con miedo, pero háganlo. Y pues bueno, Carlita, si no quieres agregar otra cosa, creo que podemos cerrar este episodio aquí. Ya vimos de qué padecen tu generación y ya vimos que toca que se adapten y toca adaptarnos también nosotros a ustedes. Sí, pero hay que intentar dejar esto con una nota positiva y decir, nada es el fin del mundo por el momento. No, y miren, yo antes estaba en onda, pero la onda cambió. Y les va a pasar a ustedes. Ya nos está pasando, ya existe la generación alfa. Pero en este momento hay que estar muy conscientes de que somos la siguiente generación que va a entrar en el mercado laboral.
Ya están en el mercado laboral muchos de ustedes. En teoría, entonces tenemos que adaptarnos, crecer y en algún momento nosotros seremos los nuevos millennials que pasaremos de onda y nos enfrentaremos a los auténticos nativos digitales que son la generación alfa. Suerte. Mucha suerte para nosotros porque nos va a tocar capacitarlos. Uh-huh. Será interesante. Será entretenido. Y pues bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como @red_en_conciencia. En TikTok estamos como @en_conciencia. En Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia y nuestra página de internet es enconciencia.red. Ahí siempre estamos compartiendo cosas sobre educación, sobre enseñanza, sobre nuevos aprendizajes y tenemos cursos que les pueden ayudar a seguir creciendo como profesionales. Chequen las fechas y la disponibilidad que tenemos en ellos. Todo está en la descripción del video en YouTube y en la descripción del episodio si nos están escuchando en alguna de las múltiples plataformas de streaming en donde estamos. Y pues nada, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima semana.